I'm losing it. Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo video. Esta es la continuación de la disolución de las series de Marvel TV, y como dice en el título, va enfocada a analizar lo que ha sucedido actualmente con las readaptaciones y el conflicto de su canonidad. Y esto para dar un veredicto acerca de estas, tomando algunos puntos claves, pero sin más, directo al video. Quisiera empezar con un resumen retrospectivo de las dos partes anteriores. En la primera parte de esta serie hablé de cómo el personal de Marvel Television, principalmente Ike Perlmutter y Jeff Loeb, y su confrontación con Marvel Studios encabezado por Kevin Feige, llevó a una ruptura progresiva, muy importante esta palabra, de Marvel Studios con Marvel TV, y esta última siendo absorbida por Marvel Studios, lo cual en la segunda parte del video lleva a la determinación de si las series eran canon o no. Y yo respondí que lo fueron en algún momento, pero ya no. Y quisiera corregir esto último, ya que aunque sí, es cierto lo que dije, viendo el trabajo de Marvel actualmente, podemos dar un veredicto más certero, y este es que realmente ya no importa. Ya no importa si es canon o no. ¿Cómo así? Muy simple. Realmente Marvel no tiene ningún tipo de limitación para la incorporación de personajes. Primero, ya cuenta con los derechos de prácticamente todos los personajes. Segundo, la lógica o estructura de las adaptaciones tampoco es una limitación, que esto lo abordaré en el siguiente punto más a detalle. Y finalmente, lo único que representa una complejidad es la disponibilidad del actor o los actores para reinterpretar una adaptación, que esto prácticamente no importa, porque son muy pocos los que no quisieran volver a un papel, y es algo que hemos visto actualmente. Por eso mismo digo que la pregunta de si son o no son canon realmente ya perdió completa relevancia. Eventos que complican la coexistencia de las series. Este es un punto en el que en el pasado me faltó profundizar un poco más, ya que solo toqué el tema de la inviabilidad cronológica, que por cierto empezaré retomando esta idea para desarrollar el punto. La inviabilidad cronológica era referido al hecho de que habían series de Marvel TV que se encontraban en un periodo cronológico que si hipotéticamente estuvieran en el UCM habrían sufrido consecuencias de este mismo, como el más claro el chasquido de Thanos, del cual ninguna serie fue partícipe, incluso esto visto en la serie que más estuvo relacionada con los Avengers, siendo esta Agents of S.H.I.E.L.D., que a medida que pasaron las temporadas se iba incrementando la distancia con el UCM, siendo el último evento relevante del UCM en la serie los eventos de los acuerdos de Sokovia en Civil War, ya que aunque en esta misma serie es mencionado Thanos, ya se venía de un largo tiempo sin saber nada del UCM. Como decía, lo último fuerte fueron los acuerdos de Sokovia, y después de esta mención a Thanos, entre las vueltas de la trama y la disputa de Marvel TV y Marvel Studios, finalmente los eventos de Infinity War aparentemente nunca afectaron a Agents of S.H.I.E.L.D., aunque este tema en particular amerita un video completo. Pero la cuestión es el hecho de que ni siquiera en la serie más ligada al UCM hubo una continuidad en correlación al UCM, y así con las demás series ubicadas cronológicamente en hipotéticamente un periodo post-chasquido. El recasteo. Este recasteo hace referencia a el hecho de que hubo actores interpretando diferentes papeles en un hipotético mismo universo. A continuación, ejemplo. El primero es el más desconocido, el caso del actor Wayne Pearce, o como se pronuncia esa vaina, el cual participó en 3 producciones de Marvel interpretando a distintos personajes. El primero siendo el más irrelevante de todos, interpretando al profesor de historia de Peter Parker en Spider-Man Homecoming. El segundo papel es como Lloyd Emerson, un trabajador de la Fundación Life, el cual finalmente sería asesinado por Riot, esto en la película de Venom. Y finalmente interpretando a Peter Scarborough como uno de los villanos principales de la primera temporada de Cloak and Dagger. Pero pues bueno, quizás le pasó por alto que contrataron al mismo actor, puede pasar. Lo más curioso, como dato innecesario, es que todas las participaciones se encuentran estrechamente relacionadas con Spider-Man. Con esto no quiero teorizar nada, solo es un dato. Pero pues no es el único caso, vamos con el segundo. La actriz Alfre Woodard, la cual interpretó a la supervillanaza de Luke Cage en sus 2 temporadas, Mariah Dillard. Stokes. Mariah Stokes. Ok, señor Bushmaster, qué pena con usted, Stokes, Mariah Stokes. Pero esta misma también interpretó a Miriam Sharp en Civil War, en donde su papel fue darle una carga de responsabilidad a Tony Stark por los sucesos de Sokovia, que derivaron en la muerte de su hijo, la misma actriz interpretando 2 personas en, se supone, un mismo universo. Y finalmente el más reciente,
el caso del actor Mahershala Ali, el cual también interpretó un villano de Luke Cage, siendo este Cottonmouth, y que interpretará a Blade, aunque este caso es uno en el que, como todavía no ha salido, podría tener algún tipo de justificación, pero reitero, Marvel Studios puede hacer lo que se le venga en gana, pasando por encima de la lógica. Otro caso de readaptación, aunque en este caso no es una persona, es el caso del Darkhold, que salió en Agents of S.H.I.E.L.D., este siendo usado para poder abrir un portal. El libro finalmente Ghost Rider lo escondería en la Dark Dimension, pero que después de alguna manera Morgan Le Fay encontraría, y al escapar de la misma Dark Dimension traería consigo el Darkhold, ya esto en la serie de Runaways. Pero el embrollo sucede al incluir al UCM en la ecuación, ya que el Darkhold ha salido en una de las series de Marvel Studios, en concreto en WandaVision, y este tiene un diseño completamente distinto. Y no solo eso, obviamente no fui el único en notar esta diferencia, y otras personas en su momento cuestionaron a los guionistas de WandaVision con respecto al Darkhold, y su respuesta fue que nunca tomaron en cuenta la adaptación anterior para incorporar al Darkhold al UCM, no están relacionados, lo que una vez más muestra lo disruptivo de la relación de Marvel TV y Marvel Studios, y por lo tanto la canonidad de las series. Y el último subpunto, por así decir, con respecto a los eventos que complican la coexistencia de las series es el tono, que este es el más subjetivo pero muy importante, y es que en Marvel TV todas las series tenían un tono más apegado a la realidad y a veces oscuro, que contrasta demasiado con el estilo al que se mantiene fiel Marvel Studios, y el cual los ha hecho muy exitosos, un estilo más soft, pero a la hora de la coexistencia de estos dos universos se hace complejo, como por ejemplo la violencia gráfica. En Marvel TV tuvimos asesinatos a sangre fría, uno que otro desmembramiento, escenas crudas en general. Please, I'm begging you, let me die. Please. Please, let me die. Let me die, please. Y por supuesto, The Fucking Punisher. I'm a reminder. Entonces, como decía, es inviable la inclusión de estos caracteres como los conocemos, ojo, como los conocemos, porque tenían un tono muy distinto. Hay actores con doble papel y la estructura de las series no combinan, pero llevo diciendo, estos puntos solo son pequeñas trabas, ya que en sí Marvel Studios puede hacer prácticamente lo que desee. ¿Qué ha hecho Marvel con las readaptaciones? Desde el primer video del canal, hace casi un año, critiqué esta actividad, que en ese entonces para algunos personajes era una posibilidad y otros ya estaban confirmados en ese momento, pero en concreto me refería a que odiaría el hecho de que trajeran a Daredevil de nuevo. Aunque es mi personaje favorito, tengo mis razones para decir esto, y ya en la actualidad puedo enseñar y criticar este fenómeno de las readaptaciones con más criterio, y para eso vamos a darle un pequeño análisis a cada una de estas que han salido hasta ahora. Evan Peters como Quicksilver. Esta es la primera readaptación de la que tengo constancia. Desde las películas de los X-Men tenemos a Quicksilver. Con respecto a cómo lo han desarrollado, no puedo dar un veredicto.
Diría que es inconcluso. Esto porque aunque en su momento fue una readaptación decepcionante para el fandom, por el hecho de al final ser aparentemente desperdiciado como el personaje de Ralph Bonner, esto aparentemente sería una troleada con final feliz, ya que este personaje sería desarrollado con quizás más sentido en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que según filtraciones hará parte de la película, aunque de manera apresurada lo determinaría como una mala readaptación, pero con este futuro incierto le doy el beneficio de la duda y, como digo, diría que es una readaptación inconclusa. Andrew Garfield y Tobey Maguire como Spider-Man cada uno respectivamente. Esta es la segunda readaptación que tuvimos en Marvel Studios, los dos Spider-Man previamente mostrados, cada uno en sus respectivas películas, traídos de vuelta a partir de una crisis multiversal. A tintes generales creo que fueron buenas readaptaciones, realmente no eran personajes muy complejos para traer de vuelta, solo respetar algunas bases, pero en sí estos dos universos mostrados por Sony son muy compatibles con Marvel Studios, por lo que fue muy acertada su inclusión. Sí tienen uno que otro fallo, pero lo explicaré al final. Y como decía, mi calificación para esta readaptación sería como una buena readaptación. Charlie Cox como Matt Murdock y Vincent D'Onofrio como Kingpin. Ay, quería llegar a ese punto. Como hacía énfasis anteriormente, desde el primer video del canal me mostraba en contra de la inclusión de Daredevil al UCM, y este caso me da la razón. En esta situación omitiré la inclusión de Charlie Cox como Daredevil, o más bien como Matt Murdock, ya que básicamente no demostró nada, y procederé con el Kingpin de D'Onofrio, para expresar de la mejor manera mi descontento y también la crítica en general de las readaptaciones de Marvel. Por estos días estuvo el revuelo de que iban a sacar las series Marvel de Netflix. Yo en mi melancolía me dispuse a ver la cuarta temporada. Pero la cuarta. Yo en mi melancolía me dispuse a ver por cuarta vez la tercera temporada de Daredevil. Aún así no tuviera mucho tiempo, tuviera otras series inconclusas y deberes pendientes. Pero esto no lo digo solo por expresar mi inmensa devoción a la tercera temporada de Daredevil, bueno, y Daredevil en general, sino también para enseñar que tengo fresquita la interpretación de D'Onofrio de esta temporada, y en comparación al Kingpin mostrado en Hawkeye, puedo decir que es una readaptación decepcionante, y muy probable ni siquiera sean el mismo, o sea, esa impresión da. Estos dos no son el mismo Kingpin, pero bueno, esto lo digo con argumentos. Primer punto y más irrelevante, la sobreactuación. Ese Kingpin de Hawkeye tenía una sobreactuación de tics, en especial en el ojo, que muy probablemente sacaron de manera errónea del Kingpin de Daredevil, ya que este sí poseía tics sutiles, pero en determinados momentos. Pero como digo, esto es lo más irrelevante. Segundo, el modus operandi y psicología. Este es uno de los más molestos. Algo muy desarrollado de Kingpin en Daredevil es su modus operandi, y es que este siempre operaba en el anonimato. El tener a personas leales y dispuestas a cumplir sus caprichos era algo fundamental. Este nunca se ensuciaba las manos, a excepción de cuando se trataba de un asunto personal. En este caso, este estaba dispuesto a asesinar con sus propias manos, como por ejemplo la muerte de Ben Ulrich, porque esto sucede por meterse con su madre, y la de Anatoly, por entorpecer su relación con Vanessa. Este siempre demostró tener todo bajo control. Mientras que en Hawkeye, con lo poco que salió en pantalla, destruyeron todo este concepto, dejando a un Kingpin impulsivo, tonto y materialista. Esto último de hecho lo vemos al intentar asesinar a como de lugar a Catherine Bishop, solo porque salieron mal algunos negocios, exponiéndose de una manera tonta, y no solo eso, sino que simplemente fue por dinero, cuando la discreción y el desapego económico de Kingpin eran de sus fuertes en Daredevil. De hecho, todo lo que se refería a negocios lo tenía bajo control, casi siendo rico solo por respirar, entendiendo que el dinero no tiene poder y que es solo un medio para un fin sin valor alguno. Por esa razón no le molestaba si era necesario comprar toda la ciudad. Jamás habría intentado un acto tan tonto como el intentar de manera tan notoria. En caso de querer matarla, hubiera enviado a alguien, esto siendo más coherente. De hecho, hablando de su discreción en relación a su desarrollo en Daredevil, está su plan realizado para responsabilizar a Daredevil de sus crímenes, solo para persuadir a las personas y continuar sus planes de manera más discreta. De hecho, recordando, Kingpin no fue una amenaza hasta que la investigación de Matt y Foggy comenzó, porque previo a eso era completamente un fantasma.
Con respecto a su manipulación, este era un fuerte brutal. La capacidad parasitaria para controlar y analizar a las personas eran lo que lo hacía a este Kingpin un ser letal, sumado a su permanente estatus de control y prácticamente ser un oráculo, adelantándose a los planes de sus contrincantes, actitud que le trajo tantos problemas a Matt, Foggy y Karen, mientras que en Hawkeye esto fue reducido a intentar persuadir a Echo diciendo que son familia. Y es que realmente este Kingpin no tiene ni un solo esbozo de lo que realmente hizo al Kingpin original un buen villano, un villano construido en los detalles. Es que de verdad me impactó cómo en tan pocas escenas destruyes el concepto de un personaje tan bien desarrollado. Tercer punto, las habilidades físicas. Esto fue algo muy notable, y es que estos dos no tienen las mismas habilidades, y en su momento cuando cuestionaron a D'Onofrio con respecto a esto, este dijo que Kingpin ya era así, que era el mismo, pero esto es completamente falso. Kingpin en Daredevil poseía una fuerza descomunal, seguía siendo humano aún así, de hecho tenía que usar ropa blindada, e hizo una que otra hazaña física dentro de lo humano, como el resistir los bastonazos de Matt, romper la cadena de las esposas del camión de policía, romper concreto de un puño, también le quebró la espalda a Death, entre otros más. Mientras que este otro Kingpin es un puto Terminator, le agregas onomatopeyas y sonidos graciosos en cada impacto, y es que perfectamente puede ser un personaje de los Looney Tunes sin ningún problema, de tanta madriza que recibe y queda intacto el cabrón. Incluso recibió un balazo, y por lo que aparentemente dicen, y muy probable que sea, es que va a sobrevivir. Pero es que realmente no hay comparación, es muy notable la diferencia, no sé de dónde sacan que es el mismo. Recuerdo que durante esos capítulos el mismo Hawkeye se encargó de enaltecer a Kingpin como el supervillano de Nueva York, pero es que finalmente nos dieron un pelele invulnerable, que nada que ver. Volviendo a las comparaciones, si observan los capítulos Revelations, episodio 9, y One Last Shot, episodio 12, de la tercera temporada de Daredevil, es que es una carta de amor a Kingpin, y bueno, no solo estos capítulos, en sí toda la temporada, pero esos dos capítulos simplemente son otra onda, hasta diría que fueron los mejores de la temporada. Y es lo que yo esperaría del miedo de Hawkeye con respecto a Kingpin. Y muy seguramente se va a repetir esta historia de mala adaptación con Matt Murdock, y por eso desde un principio he estado en contra de la inclusión de Daredevil al UCM, porque realmente estos conceptos no cohesionan. Como por ejemplo tenemos las comparaciones de las mafias. En Netflix teníamos mafias realistas con propósitos y fines que eran retratados como tal cual, una mafia seria, como por ejemplo Dogs of Hell, los rusos, The Hand, los irlandeses, los albaneses, mientras que en Hawkeye tenemos a los Tracksuit, que se ponen a hacer chistes y a hablar de su vida personal en medio de combate, que es algo ya de costumbre en Disney y Marvel Studios. Yo no tengo ningún problema con este tipo de situaciones. Obviamente no son de mis favoritas, pero como digo, son entornos completamente distintos que no cohesionan sin perjudicar a sus personajes originales, y por eso mi crítica a la readaptación es tan reiterada, en específico con Daredevil. De hecho, en su momento el fandom estuvo con hashtag Save Daredevil. Yo jamás apoyé esto, es más, me oponía, y yo qué no daría por ver la continuación de esta serie, pero todo esto de ahora no es esa continuación. Porque si ven esta cosita de aquí, estos créditos al final de cada capítulo son eso, créditos. Un personaje no solo lo compone un actor, en este caso Charlie Cox. Él solamente no es Daredevil. Estos nombres también son Daredevil, y son todo ese peso que carga la serie y le dan tanto mérito, y es algo que lamentablemente muchos no comprenden. Hay cosas que hay que dejar morir. Este es el dilema de las readaptaciones y la canonidad. Ya para culminar, quiero volver al tema de Spider-Man, y a lo que me refería con que tienen uno que otro fallo. Esto lo guardé al final para dimensionar ya lo obsoleto de tanto cuestionamiento de lo que es canon o no, y cómo se puede readaptar. Aunque quería tocar esto en una reseña en concreto a No Way Home, lo haré aquí mismo. No sé si puedo hacer esta reseña, todo depende de la acogida de este video, pero en fin, un gran problema con No Way Home es la inclusión de los villanos, es decir, Peter va a donde Strange por un hechizo amnésico que muy convenientemente tiene un alcance multiversal, que muy convenientemente solo trae a Spider-Man ya mostrados en pantalla, que muy convenientemente revive a sus villanos. O sea, no sé si se dan de cuenta de lo extremadamente oportuno que fue
todo esto solo para justificar el traer personajes anteriores como eje de la trama, que realmente dentro del marco del entorno Marvel no tiene ningún tipo de sentido, pero así fungió básicamente, porque los villanos ya estaban muertos y otros ya no eran villanos, y estaban curados como el Dr. Connors. Pero esto, ¿por qué lo digo? Porque de nuevo no tiene lógica. Fanservice puro y duro con un nido de fallos. Pero esto funciona. Disney se llena la billetera. Por eso decía desde un principio que no vale la pena todo esto de preguntarse lo canónico o no, porque a partir de las readaptaciones podemos comprender el panorama, y es simple. Es como una empresa. Esta tiene un producto deficiente y con fallos, pero este producto tiene una demanda exagerada, continua y además en aumento. Por lo tanto, con tan buen presente, ¿por qué molestarse en pulir el producto? Y básicamente esto es lo que está sucediendo. Marvel a partir de las readaptaciones genera fanservice, no necesitan justificar nada porque nadie lo critica. Los fans lo piden y estos lo satisfacen, no como cierta compañía. Pero esto es una crítica personal porque aunque este método satisface a la mayoría, en mi caso como espectador me siento afectado. Y son una minoría las personas que critican esto y ven lo retrógrada de las decisiones de Disney. Pero en fin, este es el panorama y el por qué realmente ya todas esas preguntas de la canonidad perdieron relevancia. Mientras que hayan personas dispuestas a recibir fanservice vacío, no habrá necesidad de explicar o justificar nada, ni preguntarse qué es canon o no. Y es algo que podremos ver cómo se desenvuelve en la próxima película de Doctor Strange, que aparentemente va por este rumbo. Pero claro, estamos a la expectativa. Sin más, eso sería todo por el video. Muchas gracias. No olviden dejar su like, comenten sus opiniones y también sus preguntas y suscríbanse. Bye. I'm losing it.